agradable, tu tutorial de biología. Los seres vivos. La vida es parte integral del universo, pero ciertamente no existe una respuesta contundente a la pregunta ¿qué es la vida? Pero sí podemos definir a un ser vivo. Un ser vivo es un organismo de alta complejidad que nace, crece, se desarrolla y alcanza la capacidad para reproducirse y finalmente muere. Si bien cualquier persona puede reconocer y diferenciar a un ser animado, por ejemplo este árbol, de un inanimado, como esta roca, es importante conocer cuáles son esas características propias de los seres vivos o animados, ya que éstas permiten que se les llame como tales, a diferencia de los inanimados. Vale decir que las características de los seres vivos se pueden resumir básicamente en nutrición, relación y reproducción, pero considero que es importante incluir algunas otras que definitivamente nos ayudarán a conocer mejor a los seres vivos en general. Tenemos entonces composición, movimiento, homeostasis, reproducción, irritabilidad, crecimiento y desarrollo, metabolismo, adaptación y nutrición. En este apartado referiré brevemente sus definiciones, solo para darles una idea muy general, pues en videos posteriores estaremos desarrollando cada uno de estos temas con mayor profundidad y detalle. Entonces comenzamos con las 3 primeras características de los seres vivos. Composición. Esta característica hace referencia a las unidades básicas por las que está formado un ser vivo, las células. Estas conformarán entonces organismos unicelulares compuestos por una sola célula, como las bacterias mostradas en la figura, y a los pluricelulares, como esta ardillita o mamífero, formadas por miles de células. Movimiento. Definido como el cambio de lugar o de posición de un cuerpo. Por ejemplo, en cuanto a las plantas, sabemos que éstas no se pueden desplazar, pero sí se mueven, y lo hacen respondiendo a estímulos externos y de acuerdo a sus necesidades deben moverse en busca de la luz, que es vital para fabricar su alimento, o por causa de la gravedad, su raíz crece y se mueve en dirección al suelo de donde obtendrá el agua y minerales. Esos movimientos en las plantas se conocen como tropismos. En el caso de los animales, ellos no solo se mueven, sino que pueden desplazarse de un lugar a otro, lo que les es muy necesario para conseguir su alimento, para huir de sus enemigos y hasta incluso para reproducirse, es decir, para sobrevivir. Los animales vertebrados, por ejemplo, utilizan su sistema locomotor, formado por huesos y músculos. Los invertebrados y otros organismos microscópicos poseen también diferentes mecanismos que les hace posible movilizarse. Esto lo veremos ampliamente en otros videos. Homeostasis. Esto es un sinónimo de balance. Es la capacidad del organismo vivo que consiste en balancear o regular su medio interno, es decir, mantener en equilibrio sus propiedades y composición interna a través de diferentes mecanismos homeostáticos para vivir y funcionar correctamente. Por ejemplo, la temperatura corporal, el pH del cuerpo o el contenido de agua en un organismo, etc. Son algunas de las condiciones que deben ser reguladas. Cuando el cuerpo de un mamífero está por encima de su temperatura promedio, se producirá un mecanismo homeostático, la transpiración, que ocurre a través de la piel. Esta evaporación del sudor permitirá bajar finalmente la temperatura corporal. Reproducción. Es la capacidad que tiene un organismo para multiplicarse, es decir, producir nuevos individuos semejantes al progenitor, para perpetuar y o mejorar la especie. Existen 2 formas básicas de reproducción. Reproducción asexual, que se realiza sin intercambio de material genético, es decir, que un solo organismo puede dividirse y originar individuos nuevos que contienen las mismas características y cualidades del progenitor. Reproducción sexual. Se realiza con intercambio de material genético, es decir, que se necesita a 2 individuos de diferentes sexos. Para ello intervienen los gametos o células sexuales masculinas y femeninas, para generar descendientes genéticamente distintos a los progenitores. Podríamos decir que prácticamente todos los seres vivos presentan ambos tipos de reproducción, pero, por ejemplo, las bacterias se sabe hasta el momento que solo presentan la reproducción asexual. Irritabilidad. Los organismos, al relacionarse con su entorno, pueden percibir diferentes estímulos internos y externos,
a través de receptores de luz, pH, temperatura, dolor, etc., que alteran su estado, reaccionando o respondiendo a dichos estímulos o cambios ambientales temporales, aumentando así la posibilidad de sobrevivencia. Por ejemplo, la contracción de un organismo unicelular cuando es tocado, o las reacciones complejas que implican los sentidos en los animales superiores, reaccionando de forma defensiva si se sienten invadidos, como el león de nuestra imagen. Crecimiento y desarrollo. El crecimiento como un momento del ciclo de vida de los organismos está referido al aumento del tamaño celular y del número de células, o de ambas, proceso que puede o no durar toda la vida. El desarrollo, en cambio, en un organismo pluricelular está referido a la adquisición de características nuevas a través de su ciclo de vida. Por ejemplo, nuestra imagen muestra el proceso de crecimiento de una planta desde que germina, inicia un proceso de crecimiento y luego la diferenciación, desarrollando nuevos órganos como el tallo, hojas y flores. O el caso de un sapo, que crece y se desarrolla al pasar por el muy conocido proceso de metamorfosis. Metabolismo. Se refiere al conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en la célula de los seres vivos, dirigidas a procesar el alimento que obtienen de su ambiente, como agua, suelo, incluso otros organismos, para convertirlo en moléculas nutritivas fáciles de absorber, para finalmente obtener energía y poder mantener sus funciones vitales. En palabras más simples, la finalidad del metabolismo es producir energía para el funcionamiento de los organismos. Estas reacciones químicas pueden ser de dos tipos. Catabolismo, cuando las reacciones químicas desdoblan las sustancias orgánicas complejas para convertirlas en otras más simples, extrayendo de estas energía química utilizable para el organismo. Anabolismo, cuando las reacciones químicas transforman sustancias sencillas a otras más complejas, es decir, construye sustancias moleculares para lo cual requiere energía para tal fin. Estamos hablando de una fase destructiva que libera energía, que es el catabolismo, y una fase constructiva que consume energía, como lo es el anabolismo. Adaptación es el proceso por el cual un organismo desarrolla la capacidad de condicionarse lenta o rápidamente a los cambios del medio que lo rodea y que son permanentes. Las adaptaciones pueden manifestarse a nivel morfológico o fisiológico a través del tiempo, por ejemplo, por modificaciones de alguna estructura, cambio de colores o comportamientos, etc., y que son transmitidos de generación en generación. Los animales del desierto, por ejemplo, como vemos en la imagen, este reptil se ha adaptado a la baja disponibilidad de agua debido a la ausencia de precipitaciones, desarrollando adaptaciones anatómicas y fisiológicas para mantener la humedad en sus cuerpos. Alimentación. Como mencionamos en el metabolismo, los seres vivos necesitan tomar diferentes sustancias o alimentos para convertirlo en energía, para funcionar correctamente, y estas sustancias o alimentos pueden obtenerlos por dos vías. La vía heterótrofa, cuando los organismos obtienen moléculas orgánicas ya sintetizadas por otros organismos para obtener energía, es decir, que no pueden elaborar su propio alimento, sino que dependen de otros para alimentarse. Vía autótrofa, cuando los organismos utilizan compuestos inorgánicos que adquieren del ambiente para producir moléculas orgánicas, obteniendo así su alimento. Es decir, que por esta vía elaboran su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. Clasificación de los seres vivos. Cuando se habla de una clasificación biológica, nos referimos a la forma como los especialistas y científicos han organizado u ordenado la variedad de organismos vivos o biodiversidad hasta ahora descubiertos alrededor del mundo, basándose en las diferencias y semejanzas entre ellos. En la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes y definitivamente no solo se clasifican en animales y plantas. Así es, existen organismos que no cumplen con los suficientes requerimientos o características como para colocarlos dentro de estrictamente animales o estrictamente plantas. Finalmente, en base a los descubrimientos biológicos, la clasificación de los seres vivos ha venido acomodando o corrigiéndose a través del tiempo. Si bien la clasificación de la cual hablaremos en este vídeo no es la más actual, es una bastante aceptada y aún considerada por los especialistas y docentes de biología. Esta es la clasificación de Whitaker, ecólogo vegetal, que tomó en cuenta 4 importantes aspectos de los seres vivos. Estos son
Con respecto al tipo celular, existen dos tipos de organismos, los procariotas, que son los que no tienen un núcleo verdadero, es decir, que su material genético está disperso dentro de la célula, y los eucariotas, que sí tienen un núcleo verdadero. Su material genético está rodeado por una membrana dentro de la célula. El tipo de nutrición. Existen organismos que pueden producir su propio alimento utilizando la energía del sol a través de un proceso llamado fotosíntesis. A estos se les llama autótrofos y los heterótrofos, que son aquellos que no producen su propio alimento, es decir, que necesitan de otros seres vivos para alimentarse. El nivel de organización. De acuerdo a esto, los organismos pueden ser unicelulares, formados por una célula, o pluricelulares, formados por muchas células. Tipos de reproducción, que puede ser la reproducción sexual cuando intervienen los gametos o células sexuales masculinas y femeninas, es decir, que hay un intercambio de material genético que produce variabilidad en la población, y la reproducción asexual, en la que no intervienen estas células o gametos sexuales, por lo que no hay un intercambio de material genético, generando descendientes que son copias idénticas al progenitor. Por estas características entonces, y de acuerdo a la clasificación de Whittaker, se han dividido las formas vivientes en 5 grandes grupos, o técnicamente llamados reinos, que es el nivel más alto en la jerarquía del sistema de clasificación. Cada uno agrupa organismos similares en cuanto a funciones básicas de sus células. Estos son Animalia, Plantae, Fungi, Monera y Protista. El reino Animalia. A este grupo pertenecen todos los animales vertebrados e invertebrados. Tienen movimiento y la mayoría pueden desplazarse de un lugar a otro. Tienen sistema nervioso más o menos complejo y órganos de los sentidos, pudiendo reaccionar rápidamente a los estímulos. Son organismos eucariontes, pluricelulares, se alimentan de otros organismos por lo que son heterótrofos y tienen una reproducción sexual y asexual. Reino Plantae. Las plantas pertenecen a este grupo. Viven fijas al suelo, no tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos. A pesar de esto, son capaces de reaccionar lentamente a ciertos estímulos como la luz, etc. Las raíces crecen hacia el suelo y buscan el agua y los tallos crecen hacia la luz. Son eucariotas, pluricelulares, autótrofos, es decir, que son capaces de producir su propio alimento a través de la fotosíntesis y su reproducción es sexual y asexual. Reino Fungi. Pueden ser considerados intermedios entre animales y plantas, no son tan primitivos como los protistas, viven fijos y generalmente se alimentan de restos de seres vivos descompuestos, como hojas, madera, alimentos, etc. No hacen fotosíntesis, por eso están separados de las plantas. Algunos son parásitos. Aquí se encuentran los hongos o setas, mohos y levaduras. Son organismos de células eucariotas, pueden ser unicelulares como las levaduras o pluricelulares como las setas y mohos. Son heterótrofos de reproducción sexuada y asexuada. Reino Monera. Son tan primitivos que no se asemejan a los otros 4 reinos. Habitan prácticamente todos los ambientes, agua, aire, suelo y hasta en el interior de otros seres vivos, perjudicando o beneficiando sus sistemas biológicos. La célula es de tipo procariota. Son organismos exclusivamente unicelulares, pero presentan una nutrición tanto autótrofa como heterótrofa, y su reproducción es asexual. Se dividen por fisión binaria. Por ejemplo, las bacterias y cianobacterias conocidas como algas verde-azules. El reino protista. Son mayormente acuáticos y otros habitan en el interior de otros organismos. En este grupo existen organismos muy heterogéneos. Están aquí algunas algas, algunos mohos acuáticos y protozoarios, estos últimos de vida libre y parásitos que provocan daños a otros organismos, incluidos los seres humanos. Si bien se asemejan a los organismos superiores de los otros reinos, las diferencias de los unicelulares son suficientes para que formen un grupo aparte. La célula es eucariota, son organismos generalmente unicelulares y algunos pluricelulares, como algunas algas. Son autótrofos y heterótrofos, y de reproducción sexuada y asexuada. ¿Y qué de los virus? Los virus no están formados por células, no pueden alimentarse por sí mismos y son incapaces de reproducirse sin la ayuda de una célula huésped.
Por estas razones no son considerados organismos vivos por muchos científicos. Conoceremos un poco más de ellos en otro vídeo titulado Clasificación de la materia. Espero que te haya gustado y sobre todo hayas conocido algo más de los seres vivos en general. En próximos videos estaré ampliando algunos de los puntos tratados aquí con mayor profundidad. He querido al final de este tutorial preparar un mapa mental para ti con el fin de que puedas recordar y ordenar un poco más todo lo que he compartido. Espero te ayude. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal y animarme a subir más videos. Ayúdame compartiendo con tus amigos y contactos a quienes creas que les puede servir. Bendiciones totales.